Buenos días. Esta mañana vamos a empezar nuestro estudio en el libro de Gálatas. Entonces, si tienen sus Biblias, ábrelas al libro de Gálatas. Y vamos a ver el capítulo 1 entero. Y eso es el plan, ¿no? Durante ese tiempo que estamos estudiando este libro, el plan es para cumplir un capítulo cada semana. Entonces, solo vamos a estar en este libro por 6 semanas. Pero después vamos a seguir con las epístolas de Pablo. Entonces, vamos a estar en esta zona, en nuestras Biblias, por un tiempo ya. Cuando hablé con un amigo mío, que es pastor de otra iglesia aquí en Cusco, y él me preguntó, ¿no?, ¿dónde estamos en nuestros estudios? Y le dije que vamos a ver las epístolas de Pablo, ¿no?, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Él me dijo, entonces tú tienes como 2 años ya planeado. Y le dije, espero que no. Porque hay mucho dentro de estos libros, ¿no? Y para los que quieren estudiar teología y doctrina y cosas así, va a tomar mucho tiempo para pasar a través de estos 4 libros. Pero para nosotros, que no somos alumnos en un seminario ahora, vamos a avanzar un poco más rápido. Pero mientras que ustedes están buscando este libro en sus Biblias, vamos a orar. Señor, gracias una vez más esta mañana para tu presencia y para que podamos estar contigo siempre. Gracias por tu Hijo, gracias por tu sacrificio y más que todo eso, Señor, gracias porque podemos aprender lo que es la gracia. Y pedimos que esta mañana que nos hablas y que nos ayudes a escuchar solo tu voz. Señor, pedimos que este mensajero puede desaparecer y solo podemos escuchar tu voz hablando con nosotros, enseñándonos y mostrándonos exactamente lo que tú tienes para cada uno a través de nuestro estudio en este libro. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho durante nuestro tiempo viendo el libro de Mateo para que podamos conocerte. Y ahora, Señor, pedimos que tú nos enseñas lo que es gracia. Abre nuestros ojos y oídos y corazones esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, la semana pasada, cuando terminamos nuestro tiempo juntos, les di tarea. ¿Recuerdan lo que era? ¿Cuántos de ustedes hicieron esto? Nadie. Qué bien. Una persona. Espero que los que están viendo esto hicieron su tarea. Pero recuerden lo que era para leer este libro entero durante esta semana. Y como les dije, no solo hay seis capítulos en este libro. Y entonces si leíste un capítulo cada día, tenía un día libre para leer otra cosa durante esta semana. Pero fue para leer este libro y preguntarte a ti mismo si estás viviendo libre en la gracia de Dios o si estás condenado siempre bajo la ley. Y espero que cada uno de nosotros tomamos el tiempo para hacer esto. Si no hicieron la semana pasada, hazlo esta semana. Para que podamos estar en la misma página, en el mismo capítulo y el mismo libro juntos durante ese tiempo. Y como cristianos, tenemos que entender lo que es la gracia y vivir por ella. No, pero tenemos que entender que la gracia no es permiso para vivir como
como queremos o como el mundo y hablar del amor de Dios solo cuando estamos en la iglesia. Como sus hijos, estamos llamados a vivir por Dios cada día y cada momento con una piedad personal. Pero esto no viene por normas y reglas y la ley. Esto viene por el amor que tenemos por Dios. Y solo por eso. Si no tenemos este amor, no entendemos lo que es gracia, realmente quizás estamos salvos, pero estamos perdidos en el mismo tiempo. Porque no entendemos lo que es, cómo debemos vivir. Y gracia, recuerdan, que es el favor que recibimos de Dios que no merecemos. Eso fue nuestra definición de esa palabra, gracia. El favor de Dios que no merecemos. No lo merecemos porque nuestra naturaleza es pecaminosa. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Es parte de quienes somos. Y no importa cuánto le amas a Dios, vas a pecar. Quizás vas a decir que yo soy tan bueno que nunca peco. Y sabes lo que es. Es orgullo, que es un pecado, y también eres mentiroso, ¿no? Entonces hay dos pecados en esta declaración, que no eres pecador. Entonces ya estamos todos en el mismo barco, ¿no? Pero la gracia de Dios está dada a nosotros a través de la sangre de Cristo y borra nuestros pecados de la vista del Padre. Eso es su favor. Eso es lo que no merecemos. Y es porque está llamado gracia. Y muchos van a decir que vivir bajo la gracia de Dios es como tener su permiso a pecar más. Porque como dice la Biblia, donde el pecado abunde, aún más abunde la gracia de Dios. Entonces debemos pecar y pecar y pecar para recibir más gracia. Y eso no es como debemos pensar. Y si piensas así, no entiendes su gracia ni su amor. Y espero que cambiemos esto durante nuestro tiempo en este libro de Gálatas. Entonces, como les dije, vamos a pasar un poco rápido a través de ese libro con un capítulo cada semana. Entonces, quiero animarlos durante este estudio y este tiempo que estamos leyendo este libro y estudiando este libro, a tomar el tiempo durante la semana para leer y hacer tu propio estudio para que el Señor pueda mostrarte todo lo que Él tiene para ti. Entonces, lo que vamos a hacer esta mañana, porque los capítulos son cortos, vamos a leer todo el capítulo y después regresamos al inicio del capítulo para hablar más profundo de lo que dice. Entonces, si tienen sus Biblias abiertas a Gálatas capítulo 1, vamos a empezar en versículo 1. Y dice, yo, Pablo, apóstol, y no de los hombres ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, deseamos a las iglesias de Galacia que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto
se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, pueden ver delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y las iglesias de Judea que eran en Cristo no me conocían ni me habían visto, solamente habían oído decir: aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir este capítulo en 3 diferentes partes. Vamos a ver los primeros 5 versículos primero, y después versículos 6 a 10, y últimamente los otros versículos en esto. Y lo que queremos hacer es ver todo lo que Pablo está haciendo en este primer capítulo de Gálatas. Entonces, en versículo 1 dice: yo, Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, no es un saludo, pero en eso, en el primer versículo, en la tercera palabra, Pablo quiere establecer su autoridad para hablar con estas iglesias. Recuerden que Galacia no era una ciudad, era una región que está cerca del mar y está en Asia Menor, en esta parte. Y Pablo fue en su primer viaje misionero y visitó diferentes ciudades dentro de esta región de Galacia, y durante ese tiempo estableció diferentes iglesias y diferentes ministerios. Fue después de esto que Pablo
regresó a Antioquía y todo eso para estar con la iglesia allá y escuchó que había otras personas que han entrado en las iglesias de Galacia y lo que ellos querían hacer es que ellos querían convencer los creyentes que estaban dentro de estas iglesias a regresar y someterse bajo la ley de los judíos otra vez. Entonces lo que están diciendo es que qué bueno que eres cristiano. Ahora hay un montón de reglas que tienes que seguir para probar tu salvación. Y hay muchos en este mundo hoy en día que hacen igual. Pero en la tercera palabra de ese libro, Pablo quiere establecer su autoridad para corregir y hablar con estas iglesias. Y usó esa palabra apóstol. Y esa palabra es interesante porque significa el enviado con una comisión. Entonces lo que significa es que alguien le dio una comisión y dijo, vaya en esta parte para hacer lo que vas a hacer, ¿no? Entonces, lo que estoy diciendo es que es interesante porque si queremos, podemos usar esta palabra para llamar los misioneros en este mundo apóstoles también. Porque significa el enviado con una comisión. Y para nosotros, ser misionero es muy interesante porque la iglesia de nuestro hogar, nuestra casa y todo, donde crecimos o donde pertenecimos en ese tiempo, nos envía en el mundo con esta comisión a compartir el evangelio donde estamos yendo, ¿no? Entonces, realmente si queremos usar la palabra apóstol en su significado literal, podemos llamarlos misioneros apóstoles. Pero, si usamos la palabra apóstol para esto, no es igual que como Pablo está usando en su epístola. Para Pablo y los otros 11, la palabra apóstol significa algo más. No es solo alguien que está enviado, ¿no? Una de las calificaciones, los requisitos para ser apóstol, con mayúscula, es que tenían que ser testigos de la resurrección. Y podemos ver eso a través del libro de Hechos. Que siempre cuando hablan de los apóstoles, son las personas que estaban allí para dar testimonio, que eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Entonces, para los que están en la tele, que siempre llaman a sí mismo apóstol tal cosa, no son apóstoles. No eran testigos de la resurrección de Cristo. Solo eran 12. Y originalmente solo eran 11. Porque Judas ya no estaba. ¿No? Entonces eran los 11. Y en el libro de Hechos, los 11 decidieron que tenían que llenar este espacio para que son 12 otra vez. Y hablaron entre sí y decidieron entre 2 hombres, ¿no? Pero no sabían quién debe ser el apóstol para llenar este espacio. Entonces dice que echaron suertes para decidir y escogieran Matías, ¿no? Y nunca más escuchas este nombre en la Biblia. Nunca más. Solo en este capítulo. Y creo que era el capítulo 2 de Hechos. La única vez que habla de Matías. Pero lo que vemos aquí es Pablo llama a sí mismo apóstol. Pero dice,
no de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces no fue como en el caso de Matías, que los hombres eligieron a llamarle apóstol. Fue Jesucristo mismo que dijo, aquí está tu comisión. Y recuerdan, si recuerdan el libro de Hechos, cuando Pablo recibió a Jesucristo como su Salvador y fue, vino este hombre Ananías y él oró para Pablo y las escalas se cayeron de los ojos de Pablo y podía ver otra vez y dijo que fue su responsabilidad, su trabajo, su llamado a llevar este evangelio a los que no son judíos, ¿no? Y eso fue directamente de Jesucristo. Entonces, él fue enviado por Jesucristo a los que no son judíos. Por eso podemos decir que es apóstol, ¿no? No es que los otros decidieran que ya Pablo debe ser uno de los 12. No, fue Jesucristo mismo. Pero podemos decir que todos nosotros, si queremos usar esta palabra como sea, podemos decir que cada uno de nosotros somos apóstoles también, porque en Mateo capítulo 28, Jesucristo nos dio esta comisión para ir en todas partes del mundo y hacer discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, no, realmente podemos decir que cada uno de nosotros no solo somos santos, somos apóstoles de Jesucristo también. Pero eso no significa exactamente lo que significa la palabra que Pablo está usando. Y la posición de apóstol en la iglesia de Cristo solo fue llenado por 12 personas y desde ese tiempo hasta ahora no había otro apóstol en esa iglesia. ¿Me entienden? ¿Okay? Entonces es por eso que digo que esa palabra es muy interesante, porque podemos usarlo como queremos, pero en verdad los apóstoles eran los 12 y nada más. No hay apóstoles en el mundo hoy en día. Ellos eran los 12 que establecieron la iglesia de Cristo en este mundo. Nada más, ¿no? Pero la primera cosa que Pablo hizo fue establecer su autoridad con las iglesias de Galacia. Pero lo que es interesante es que Pablo no solo tenía esta autoridad en estas iglesias porque es apóstol de Jesucristo, sino que él es el fundador de estos ministerios también. No solo Pablo no apareció un día y pasó a través de todas estas iglesias y oró por cada iglesia y leyó. No, él empezó, él plantó y inició los ministerios en esta zona, ¿no? Entonces él es el pastor fundador de las iglesias y tiene la autoridad que es necesario para traer esa palabra de corrección a esas personas, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque lo que estaba pasando es que esas personas entraron en la iglesia enseñándoles que es necesario como cristianos a seguir la ley de los judíos. Y su justificación para esa idea parecía a tener razón. Porque Cristo, Jesús, era judío. Él siguió la ley. Y esta religión nueva, cristianismo, vino de los judíos. Cristo era judío. Pablo mismo era judío. Entonces,
¿no? Parece que tiene razón que los que creen y los que siguen esto tienen que seguir las leyes de los judíos porque todo eso vino de los judíos. Pero eso no es verdad. Y Pablo estableció su autoridad para las iglesias como apóstol, pero también como fundador de estos ministerios. Entonces es con esta autoridad que Pablo está hablando y corrigiendo las iglesias aquí en Galacia con esta epístola. Y también dice en versículo 3, dice que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y esas palabras, gracia y paz, en casi todas las epístolas de Pablo, eso es su saludo. Gracia y paz. Gracia y paz. Nunca es paz y gracia. Y eso es interesante también. Pero como les dije la semana pasada, no creo que hay otra persona, especialmente autor de la Biblia, que entiende la gracia como Pablo. Y él entiende que sin gracia de Dios no hay posibilidad para tener paz con Dios. Entonces siempre cuando él está saludando a todos, siempre dice gracia y paz. Nunca paz y gracia, porque sin gracia no hay paz. Entonces ese es el orden de esas palabras. Pero y después de establecer su autoridad y saludar las iglesias, también les dio el mensaje del evangelio. En el saludo de esta epístola. Él está muy ocupado cuando estaba escribiendo esto. Mira lo que dice. Dice que tengan gracia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En este mismo saludo para esta epístola, él estableció su autoridad. También dio este saludo, gracia y paz, y predicó el evangelio a estas iglesias. Noten también que Jesucristo dio a sí mismo por nuestros pecados. Y si tienen una lapicero o algo, quiero que subrayen estas palabras. Para librarnos del presente siglo malo. Eso es importante porque explique que Jesús no dio sí mismo para nuestros pecados, para que podamos someternos otra vez a la condenación de la ley. Fue para librarnos del presente siglo malo. Realmente cuando estaba preparando todo eso, pensaba que ya no debo seguir, porque esto es mucho y solo es 5 versículos. Pero vamos a seguir en los siguientes. Dice en versículo 6, y empieza su corrección. Dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros, un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo
de Cristo. Entonces, otra vez, si vemos el versículo 6, Pablo dice, me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces, tengo una pregunta para nosotros. ¿Qué significa evangelio? ¿Saben? El evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias. Entonces, ¿hay evangelio diferente? ¿Hay buenas noticias que son diferentes que los que Jesús ya anunció al mundo con su resurrección? No. No hay otras buenas noticias. Mira, el problema es esto. Nuestros pecados nos han separado nosotros y Dios, ¿no? Ahora Dios está aquí, nosotros estamos aquí y hay un mar de pecado entre nosotros. Y no podemos cruzar esto porque no podemos nadar tan bien para cruzar este mar de pecado. Y el pecado es peor que los tiburones en el océano, ¿no? Es horrible. Y nuestros pecados nos han separado nosotros y Dios. Pero más que esto, el pecado es parte de nuestra naturaleza. Y no hay nada que podemos hacer para separarnos de nuestros pecados. Porque siempre está con nosotros. Porque es parte de nosotros. No podemos separarnos. El evangelio dice eso. El evangelio es que Dios proveyó una manera en que nuestros pecados están borrados por la sangre y el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Él cumplía los requisitos de justicia para nosotros y solo tenemos que recibirlo. Eso es el evangelio. El evangelio diferente dice esto. Dios proveyó una manera en que nuestros pecados están borrados por el sacrificio de su Hijo Jesucristo y la obediencia a la ley. ¿Cómo es esto? Buenas noticias. Buenas noticias. Dios hizo todo, pero tú todavía tienes que trabajar duro porque no sabes realmente cómo es esto un evangelio. No hay un evangelio diferente. No hay. Porque no hay otra manera que Dios proveyó para que nosotros podamos estar con Él para siempre. No hay. No hay otro evangelio. Entonces vean la diferencia. En el evangelio, Dios hizo todo. Solo recibimos. En el otro, todo depende de ti. ¿Cómo va esto? Si tu salvación depende solamente en ti, ¿cómo es? ¿Piensas que vas a llegar a la salvación? No. En uno, Dios hizo todo y nuestra salvación depende en Él. En el otro, Dios hizo algo, pero nuestra salvación todavía depende en nosotros. ¿Cómo podemos pensar que esto es buenas noticias? Eso no es el evangelio porque nos pone en la misma posición en que no podemos cumplir los requisitos para ser salvos. Entonces Dios hizo algo, pero tú todavía no eres salvo. La verdad,
como dice Pablo en versículo 7, es que no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y algo que quiero que nosotros entendamos es que hay bastantes nombres y diferentes sistemas y todo eso, pero solo hay dos religiones en este mundo. Y sé que hay muchos argumentos en contra de esta declaración, pero me escuchan. Solo hay dos. Puedes adorar a Dios y recibir lo que Él hizo para nosotros, o puedes adorar a ti mismo. Y todo lo que tú haces para intentar a ganar la salvación. Solo hay dos. Dios proveyó la única manera para llegar a ser salvo a través de su Hijo. Es la única forma que puedes. Todas las otras religiones en este mundo dicen que tú tienes que hacer tal cosa o aquella cosa o esta lista para ganar tu salvación. Y no hay garantía para nada. No hay favor con Dios en la otra religión. No hay. No hay, porque todo depende de ti y tu justicia. Tú tienes que hacer todo. Si las buenas obras son mayores que las malas, quizás puedes llegar. No hay garantía. Entonces, otra vez, no es otro evangelio, no es evangelio diferente, es una mentira. Y es por eso que Pablo dice que, que si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición, porque es mentiroso. Y la persona que llega a tu puerta y dice que todo lo que dice la Biblia está bien, pero hay más. Esa persona no es tu amigo. Si dice que lo que dice en la Biblia no es completa, ellos no son tus amigos. Si dicen que la gracia de Dios solo es suficiente por un parte de tus pecados, ellos no son tus amigos. Si dicen que el sacrificio de Jesucristo no fue suficiente, no son tus amigos. Si dicen que Jesucristo no era Dios, no son tus amigos. Las personas que llegan a tu puerta con un mensaje que no es el mensaje de la Biblia, como dice Pablo aquí, quede bajo maldición. Solo hay un evangelio. Y eso es el mensaje que encontramos en todas las páginas de la Biblia. La palabra y la Biblia es la palabra de Dios. Y si viene del mente o la boca o el mensajero de Dios, es la palabra de Dios. ¿No? La Biblia dice que todo lo que está escrito vino del Espíritu Santo y es respirado por Dios. Entonces eso significa que cada palabra que encontramos dentro de la Biblia es la palabra de Dios, como vino directamente de la boca de Dios. Y si alguien dice que esto no es suficiente, ¿quién es el mentiroso? ¿Es Dios o es esta persona? Solo hay un evangelio. Y eso es el mensaje que encontramos aquí en la palabra.
Y como dice en el libro de Judas, solo hay un capítulo, pero en versículos 3 y 4 dice esto, dice, amados hermanos, yo he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Pues por medio de engaños se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación, conviertan la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Y las palabras más importantes en estos versículos, una vez fue dada a los santos. Una vez. Es para decir que no hay otro testimonio de Jesucristo que la Biblia no contiene. Y lo siento mucho, pero Jesucristo nunca llegó al nuevo mundo Norteamérica. Nunca. Ni vino a Sudamérica. Si esto pasó, vamos a encontrar mucha evidencia para esto. Nunca pasó. Tomó toda su vida, menos los 2 años o cualquiera en Egipto, pero el resto de su vida fue en Israel. Nunca llegó a Norteamérica. Nunca llegó a Sudamérica. Siempre estaba allí, en el Medio Oriente. No hay otra verdad de Dios que necesitas leer en una revista o otro libro. No hay. Segundo de Pedro nos dice que todas las cosas, es segundo de Pedro 1:3, nos dice todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, todo lo que necesitamos está dentro de esas páginas, que fue una vez, fue dada a los santos. No hay otro evangelio. No hay más que tienes que añadir a lo que Dios ya hizo para ti. No corras a las personas que quieren quitar tu libertad en Cristo. Él hizo todo para que tú puedas vivir para glorificarle con tu vida. Y versículo 10 dice, ¿busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Lo que tenemos que entender es que la gente quiere escuchar que es buena, que no hay problema, que pueden hacer lo que quiere. No quiere escuchar que tiene pecado. No quiere escuchar que tiene una deuda a Dios que es imposible a pagar. Quiere escuchar que no hay problema y que puede llegar a la salvación de sus propias obras. Pero eso no es el evangelio. Y si predicas o compartes el evangelio verdadero, no vas a agradar a la gente. Pero vas a encontrar el favor de Dios. Pero solo con el evangelio verdadero.
Y los últimos versículos 11 a 24 dicen esto, dicen, pero les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de nadie, sino que Jesucristo me lo reveló. Porque ya han oído ustedes hablar de cuál era mi conducta antes en el judaísmo, cuando perseguía y asolaba sobremanera a la iglesia de Dios. En el judaísmo yo aventajaba en mi nación a muchos de mis contemporáneos y era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y cuando a Él le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, pueden ver delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y las iglesias de Judea que eran en Cristo no me conocían ni me habían visto, solamente habían oído decir, aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir, y glorificaban a Dios en mí. Entonces, viendo este versículo 11, el evangelio anunciado por mí no sigue criterios humanos. No, entonces, otra vez, el evangelio que Pablo recibió, él recibió directamente de Jesucristo mismo, justo como los otros apóstoles. Y fue una revelación de Jesús en su camino a Damasco que cambió su vida de Pablo. Y podemos leer esta historia en Hechos, creo que es capítulo 9. No vamos a ver eso ahora porque ya tenemos que seguir con nuestra historia aquí, pero la historia de la conversión de Pablo fue muy interesante, pero fue un tiempo en que Jesús habló directamente a Pablo. Pero después de este encuentro con Jesús, no fue a Jerusalén para declarar que ya está listo para predicar en las iglesias y todo está perfecto, sino que él fue, en sus palabras, a Arabia y volvió de nuevo a Damasco. Entonces él desapareció por 3 años para estar con Jesús y aprender de la gracia que haya recibido. Y Pablo está tomando el tiempo para explicar todo eso, para decir que el evangelio no es algo humano. No fue inventado, no fue creado por un humano, un hombre, sino que este evangelio vino directamente de Dios a los hombres. Y que Él recibió esto en una manera divina y que Él aprendió directamente de Jesucristo. Y eso también ayuda en establecer su autoridad otra vez para corregir estas iglesias en Galacia y los errores que están cometiendo. Y Pablo era el judío casi perfecto en su religión. Dice muy celoso de las tradiciones de los judíos, de sus padres, sus antepasados, ¿no? Pero eso fue la puerta que Jesucristo usó para ganar su corazón de Pablo.
Fue a través de la ley que Jesús reveló sí mismo en los ojos de Pablo. Fue cuando recibió la gracia que Jesús ofreció que realmente entendía lo que Dios quiere de nosotros. No cuando siguió la ley. En su testimonio aquí en estos versículos, Pablo también habló de los que pueden testificar de la verdad de su historia. ¿No? No solo fue, sí, ¿sabes qué? Un día Jesús apareció a mí y yo desaparecí por 3 años y nadie sabía nada y después empecé a predicar el evangelio. No, en su testimonio también da nombres de diferentes personas que puede testificar de la verdad de lo que estaba pasando en su vida, ¿no? Y creo que eso es muy importante porque si quieres tomar el tiempo para investigar la vida de Pablo, puedes hacerlo y vas a encontrar que no está mintiendo en todo lo que dice. Y también es importante anotar que los de la iglesia y la iglesia dice, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y las iglesias de Judea que eran en Cristo no me conocían ni me habían visto, solamente habían oído decir aquel que antes nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo buscaba destruir y glorificaban a Dios en mí. Es importante anotar que las iglesias le recibieran con brazos abiertos, aunque por mucho tiempo era enemigo de la iglesia. Pero ahora le recibieran y glorificaban a Dios en mí, es lo que dice. Y siempre es un milagro cuando alguien se rinde su vida a Cristo, ¿no? Cuando se convierte en el cristianismo, eso es un milagro, porque es bien contra la naturaleza humana. Y en vez de intentar controlarlos, que reciban al Señor, la iglesia debe recibirlos y glorificar a Dios por un pecador que ahora está salvo. Y eso es lo que vimos, lo que vemos cuando Pablo dice que visitó esas iglesias y glorificaban a Dios en mí. Es por la gracia de Dios que podemos entrar en su reino. Y si eso es el caso, ¿por qué pensamos que podemos ser mejor si seguimos la ley que solo nos condenó antes? Esa es la pregunta que Pablo tiene para las iglesias en Galacia en este momento. Es por la gracia que somos salvos. ¿Cómo puede ser que pensamos, si seguimos la ley otra vez, somos mejores? No puede ser porque siempre estábamos condenados cuando intentamos seguir la ley porque nunca podemos cumplir sus requisitos. Pero es el problema que muchas iglesias hoy en día tienen también porque quieren condenar a los demás o los de la congregación y ponerlos bajo la ley otra vez en vez de animarlos a aprender y seguir el Señor cada día, cada momento y crecer en esta relación. Porque no es una religión. Y sé que esto es un cliché también, pero no es una religión,
sino una relación con el Señor. Y en esta relación, si crecemos en esta relación, lo que queremos es agradar al otro que está dentro de esta relación. Y para agradar a nuestro Dios, vamos a dejar y alejarnos del pecado más y más, día tras día, para acercarnos a Él. Y así funciona la gracia. No es que tenemos un montón de reglas y normas y leyes y cosas así para seguir, para que podamos ser mejores personas. Es el amor que Dios tiene para nosotros, que nos atrae a Él, que nos convence a dejar los pecados a un lado para que podamos agradar a nuestro Señor. Y nuestros hermanos, las iglesias, y todos pueden glorificar a Dios en nosotros. Vamos a orar. Señor, una vez más, gracias por esta mañana y este libro, esta epístola, Gálatas, para explicar tu gracia, para explicar tu amor, para que podamos entender lo que es que tú tienes para nosotros dentro de esta relación. Y Señor, quiero orar para los que todavía sientan condenados, porque siempre están intentando a seguir la ley en vez de rendirse a tu gracia. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ver esta verdad de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia para nosotros. Y día tras día y cada vez más, ayúdanos a crecer en esta relación y en esta gracia. Y Señor, quiero orar por las personas, las iglesias, todos los que están confundidos y no entiendan la gracia que tú nos ofreces, que tú puedes hablar con su corazón para cambiar cómo piensa y para que pueda entender lo que es el propósito de nuestras vidas, para vivir libres de la religión, de la ley, y bajo tu gracia, acercándonos más y más cada día a ti, por tu amor. Ayúdanos, Señor, a entender y vivir esta gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias por su tiempo. Y no se olviden a leer todo este libro esta semana, porque muchos de ustedes no hicieron esta semana. Pero para que podamos ver más y más y conocer esta gracia que el Señor tiene para nosotros más y más durante nuestro tiempo. Gracias. Dios los bendiga.